Una madre anciana llegó a visitar a su hija rica, con la esperanza de reencontrarse, pero al abrir la puerta descubrió algo que la dejó helada y cambió su vida para siempre. Carmen ajustó su bufanda vieja mientras el viento frío de la ciudad golpeaba su rostro. Había viajado toda la noche en un autobús incómodo para llegar a la casa de su hija, Ana. A sus 67 años, los viajes largos le pesaban, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Después de años sin verse, Carmen sentía que había llegado el momento de reencontrarse con Ana y sanar las heridas del pasado. Había empacado cuidadosamente algunos recuerdos en su pequeña maleta, fotos antiguas, una manta tejida por ella misma, y el viejo oso de peluche de Ana, esperando que esos detalles avivaran los recuerdos felices de su niñez. Ana había sido todo para Carmen. Como madre soltera, trabajó de sol a sol en empleos humildes para asegurar que a su hija no le faltara nada. Limpiaba casas durante el día y cosía ropa por la noche, todo con la esperanza de darle un futuro mejor a Ana. Algún día será una mujer importante, solía decirse Carmen para darse ánimos cuando el cansancio la vencía. Y, efectivamente, Ana creció siendo una joven brillante y determinada. Con mucho esfuerzo, ganó una beca y se mudó a la gran ciudad para estudiar en una prestigiosa universidad. Los años que siguieron fueron duros para Carmen. Ana, cada vez más ocupada con sus estudios y nuevas amistades, fue alejándose. Las llamadas eran más cortas y esporádicas, hasta que finalmente se redujeron a mensajes fríos y distantes en cumpleaños y Navidad. Carmen siempre excusaba la ausencia de su hija diciendo, es una mujer ocupada, tiene un futuro que construir. Pero en su corazón, las noches solitarias y silenciosas pesaban más que cualquier sacrificio que hubiera hecho en el pasado. Cuando Carmen se enteró, por rumores de viejas conocidas, que Ana se había casado y había comprado una gran casa en un vecindario exclusivo, su corazón se llenó de ilusión. Quizás ya esté más estable, quizás ahora haya espacio para mí en su vida otra vez, pensó. Con esa esperanza, decidió emprender el viaje sin avisar. Quería que su visita fuera una sorpresa, el reencuentro que tanto había soñado durante años. Carmen llegó frente a la casa, una mansión de muros blancos y ventanales enormes. Era el tipo de hogar que solo veía en las revistas mientras esperaba en las salas de espera de los hospitales. Por un momento, dudó en tocar el timbre, temerosa de no ser bienvenida. ¿Y si Ana no quería verla? ¿Y si no había lugar para ella en esa nueva vida? Pero el deseo de abrazar a su hija fue más fuerte. Ajustó su maleta y presionó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Escuchó pasos acercándose y, finalmente, la puerta se abrió. Carmen sonrió ampliamente, esperando encontrarse con los ojos brillantes de su hija, pero lo que vio la dejó sin palabras. Ana, impecablemente vestida en un traje de diseñador, frunció el ceño al ver a su madre en la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó en tono frío, casi con desdén. Carmen sintió como si una daga atravesara su corazón. Tartamudeó una respuesta, pensé que sería una sorpresa, quería verte, quería saber de ti. Pero la expresión de Ana no cambió. Madre, no puedes aparecer aquí sin avisar. Mi vida es complicada. Ana miró alrededor, como si temiera que alguien la viera con la anciana mujer en la puerta. Carmen notó algo extraño en su mirada, no había rastro de la niña cariñosa que había criado, solo frialdad e incomodidad. Ana suspiró con impaciencia. Pasa rápido, antes de que alguien te vea. Carmen entró lentamente a la casa, con su corazón pesado pero aún aferrándose a la esperanza de que las cosas mejorarían una vez dentro. Sin embargo, la frialdad de Ana no hizo más que aumentar. Mientras Carmen intentaba hablarle de su viaje, Ana revisaba su teléfono, distraída, como si la conversación le resultara una carga. Finalmente, Ana soltó las palabras que Carmen nunca pensó escuchar: mamá, no puedes quedarte aquí. No es un buen momento. El alma de Carmen se quebró en 1000 pedazos. Ella había soñado con este reencuentro durante años, imaginando abrazos cálidos y risas compartidas. Pero en lugar de eso, se encontraba siendo rechazada por la persona por la que había dado todo. Sentada en la sala de la enorme casa, con su pequeña maleta a los pies, Carmen se sintió más sola que nunca. No podía entender en qué momento su relación con Ana se había transformado en esta distancia insalvable.
Ana, impaciente, le dijo que le daría dinero para que se hospedara en un hotel por unos días. Es lo mejor por ahora, mamá. Tengo muchas cosas en mi vida en este momento. Carmen sintió como el nudo en su garganta crecía, pero se forzó a sonreír. No quería hacer sentir mal a su hija, incluso en ese momento de dolor. Carmen aceptó el dinero con manos temblorosas y salió de la casa con la promesa de que Ana la llamaría pronto. Pero al caminar por las calles de esa ciudad extraña, la soledad la envolvió como una niebla espesa. Se sentó en un banco de parque, abrazando su maleta, mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Sin embargo, en ese momento de profunda tristeza, algo cambió dentro de Carmen. Decidió que no se quedaría esperando más. Había pasado toda su vida sacrificándose por los demás, esperando amor a cambio. Ahora entendía que era hora de pensar en ella misma. Tomó una decisión, no volvería a rogar por el amor de alguien que no estaba dispuesto a dárselo. Carmen, con los ojos aún hinchados por el llanto, decidió que no regresaría al hotel. No tenía sentido gastar lo poco que tenía en un lugar donde seguiría sintiéndose sola. Se levantó del banco con la espalda adolorida, pero con una resolución que no había sentido en años. A pesar del rechazo de Ana, su espíritu no estaba completamente roto. Recordó que aún había personas en su vida que le importaban, su vieja amiga Marta, con quien solía compartir tardes de café, y la pequeña iglesia de su barrio, donde siempre encontraba consuelo. Pensó que tal vez podría tomar un tren e ir a ver a Marta. A veces, los brazos de una amiga pueden sanar más que cualquier otra cosa. Carmen caminó por las calles de la ciudad, observando las luces de las tiendas y los autos pasando rápidamente. En cada esquina veía familias compartiendo momentos que ya no formaban parte de su vida. Pero, en medio de ese dolor, algo despertó en ella, una pequeña chispa de orgullo. Había hecho todo lo posible por su hija. Se había entregado por completo, y aunque Ana no lo valoraba, Carmen sabía que había sido una buena madre. Y esa verdad le dio fuerzas para seguir caminando. Llegó a una pequeña cafetería y decidió entrar. El aroma del café recién hecho le recordó tiempos mejores. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar, y pidió una taza de café negro. Mientras esperaba, sacó de su maleta una foto de Ana cuando era niña, con sus mejillas redondas y esa sonrisa que solía iluminar toda la casa. Carmen acarició la fotografía con los dedos, dejando escapar un suspiro largo. Entonces, algo inesperado sucedió, un hombre mayor, de aspecto amable, se acercó a su mesa. ¿Está usted bien, señora?, preguntó con genuina preocupación. Carmen, sorprendida por la amabilidad del extraño, esbozó una sonrisa tímida y le invitó a sentarse. Él se presentó como Ernesto, un jubilado que solía frecuentar esa cafetería para leer su periódico en paz. Carmen, sin darse cuenta, comenzó a contarle su historia, su viaje, el rechazo de su hija, y la tristeza que la invadía. Ernesto la escuchó con atención, asintiendo en silencio mientras Carmen desahogaba su corazón. Cuando terminó, él le tomó suavemente la mano y le dijo, a veces, quienes más amamos son los que más nos lastiman. Pero eso no significa que no tengamos valor. Esas palabras resonaron en el corazón de Carmen como un bálsamo. No la conocía, pero había dicho justo lo que necesitaba escuchar. Esa conversación fue un pequeño rayo de luz en medio de su tormenta. Ernesto se ofreció a acompañarla a la estación de tren, para que pudiera viajar al barrio de su amiga Marta. Carmen aceptó, sintiéndose menos sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no todo estaba perdido. La bondad de un extraño había encendido en ella una chispa de esperanza. Al llegar a la estación, Ernesto le entregó una pequeña tarjeta con su número. Si alguna vez necesita hablar, no dude en llamarme, dijo con una sonrisa cálida. Carmen lo agradeció de corazón y abordó el tren con la maleta apretada contra su pecho. El trayecto fue largo, pero Carmen aprovechó para reflexionar. Sabía que su vida no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero también entendía que podía encontrar nuevas formas de ser feliz. No dependía de su hija para sentirse valorada, su vida era mucho más que eso. Al llegar al barrio de Marta, fue recibida con un abrazo fuerte y lágrimas de alegría. Marta, con su calidez y humor, logró arrancarle algunas sonrisas a Carmen, algo que no sucedía desde hacía tiempo.
Esa noche, sentada en el sofá de la humilde casa de su amiga, Carmen sintió que tal vez, solo tal vez, aún había razones para seguir adelante. Pero esta historia no termina aquí. Lo que parecía un cierre para Carmen era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Porque la vida, impredecible como siempre, tenía preparado otro giro inesperado. ¿Qué pasará cuando Ana descubra que el amor que su madre buscaba ya no tiene espacio para ella? Carmen pasó varios días en la casa de Marta, donde el ambiente era cálido y familiar, todo lo contrario a lo que había sentido en la enorme mansión de Ana. Cada mañana despertaba con el olor a café recién hecho y el sonido de las risas de los nietos de Marta que corrían por toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen no se sentía invisible. La conversación fluía entre ambas amigas como si nunca hubieran estado separadas por el tiempo, recordando anécdotas del pasado y compartiendo sus sueños frustrados. Pero aunque Carmen se esforzaba por sonreír, un peso seguía anclado en su corazón, el vacío que había dejado su hija. Una tarde lluviosa, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa de Marta, Carmen decidió escribir una carta a Ana. Sabía que las palabras a veces llegaban más lejos que cualquier llamada telefónica. Quería expresarle todo lo que sentía, pero sin rencores, como una última muestra de amor. Con manos temblorosas, escribió cada línea como si fuera una conversación íntima, abriendo su corazón. En la carta no había reproches, solo el deseo sincero de que Ana pudiera encontrar la paz y aprender a valorar lo que realmente importaba en la vida. Después de terminar la carta, Carmen sintió una extraña tranquilidad. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Guardó la carta en su maleta, prometiéndose enviarla cuando sintiera que era el momento adecuado. No quería interrumpir la vida de su hija nuevamente, pero tampoco quería que Ana ignorara para siempre todo lo que habían vivido juntas. Con los días, Carmen comenzó a adaptarse a la rutina del barrio. Ayudaba a Marta en la cocina, iba a la iglesia los domingos y paseaba por el parque cercano, donde los niños jugaban y las parejas se sentaban en los bancos a conversar. Aunque su corazón seguía herido, esos pequeños momentos de cotidianidad le daban fuerzas para seguir adelante. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras caminaba por el parque, Carmen se encontró con una escena inesperada. A lo lejos, vio a una mujer elegantemente vestida, caminando con prisa, rodeada de dos hombres en traje oscuro. Era Ana. Carmen se detuvo en seco, su corazón acelerado. ¿Qué hacía su hija allí? ¿Acaso el destino las había cruzado nuevamente? La mujer parecía discutir acaloradamente por teléfono, con la misma expresión fría y distante que Carmen había visto la última vez en su casa. Por un instante, Carmen sintió el impulso de correr hacia ella, de abrazarla y decirle cuánto la extrañaba. Pero algo en su interior la detuvo. Se quedó observando desde la distancia, como una espectadora más de la vida de Ana, comprendiendo en ese momento que su hija ya no era la niña que había criado. Era una mujer completamente diferente, atrapada en su mundo de apariencias y superficialidad. Carmen sintió una mezcla de tristeza y resignación. Entendió que no importaba cuánto lo deseara, Ana no estaba lista para abrir su corazón. Decidió no acercarse. Dio media vuelta y regresó a casa de Marta con la sensación agridulce de haber visto a su hija, aunque fuera desde lejos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Carmen se sentó en el sofá con la carta en sus manos. La miró por un largo rato, preguntándose si algún día Ana estaría lista para recibir esas palabras. Finalmente, decidió guardarla en un cajón, junto a otros recuerdos que se aferraban a su corazón. Había hecho todo lo posible. Ahora era el turno de Ana. El tiempo pasó y, poco a poco, Carmen empezó a encontrar un propósito en su vida sin depender del amor de su hija. Empezó a participar en actividades comunitarias, ayudando en la iglesia y ofreciendo clases de costura a mujeres del barrio. Descubrió que aún tenía mucho que ofrecer al mundo, y su sonrisa, aunque melancólica, comenzó a brillar de nuevo. Las noches solitarias seguían doliendo, pero el dolor ya no la consumía por completo. Había encontrado una forma de vivir con ello. Un día, mientras Carmen cosía un vestido para la nieta de Marta, recibió una llamada inesperada. Era Ernesto, el hombre que había conocido en la cafetería. Solo quería saber cómo estaba, dijo con amabilidad.
Esa simple llamada iluminó el día de Carmen, y poco a poco, Ernesto se convirtió en una presencia constante en su vida. Conversaban por teléfono, se encontraban ocasionalmente para tomar café, y cada encuentro dejaba a Carmen con una sensación de compañía y paz. Sin embargo, la vida tenía otro golpe preparado para Carmen. Un día, mientras regresaba del mercado, recibió una noticia devastadora: Marta había sufrido un infarto y estaba en el hospital. Carmen corrió a su lado, rezando para que su amiga se recuperara. Pasó días enteros en el hospital, sosteniendo la mano de Marta y recordándole que aún quedaban muchas cosas por vivir juntas. Pero el destino fue cruel. Marta no logró superar el infarto, y Carmen sintió como el peso de la soledad volvía a caer sobre sus hombros. El funeral de Marta fue un momento desgarrador para Carmen. Perdía no solo a una amiga, sino a la persona que había sido su refugio en los momentos más difíciles. Sin embargo, en medio de la tristeza, encontró una nueva fortaleza. Sabía que Marta hubiera querido que siguiera adelante, que no se rindiera. Y Carmen decidió honrar la memoria de su amiga viviendo cada día con gratitud, a pesar del dolor. Una mañana, mientras organizaba las pertenencias de Marta, encontró una carta dirigida a ella. Con lágrimas en los ojos, Carmen la abrió y leyó las últimas palabras de su amiga: querida Carmen, siempre serás más fuerte de lo que crees. No dejes que la vida te arrebate la esperanza. Te quiero. Esas palabras se convirtieron en el nuevo mantra de Carmen. Decidió que no dejaría que la vida la derrotara. Tenía mucho amor para dar y aún quedaban cosas por descubrir. Y aunque la historia con su hija parecía haberse cerrado, sabía que la vida siempre tenía sorpresas guardadas. Carmen comenzó a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca local, donde conoció a personas que compartían sus intereses. Empezó a escribir sus memorias, recordando los momentos felices y tristes que habían moldeado su vida. Cada página que escribía era una liberación, una forma de sanar las heridas del pasado. Y justo cuando Carmen empezaba a encontrar la paz consigo misma, el teléfono sonó una tarde. La pantalla mostraba un nombre que nunca esperaba ver: Ana. Carmen miró el teléfono con incredulidad. ¿Por qué Ana la llamaba después de todo ese tiempo? El corazón le latía con fuerza. Por un momento, pensó en no responder, pero la esperanza, esa que había intentado enterrar, resurgió con una fuerza incontrolable. Con manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla y atendió. ¿Mamá? La voz de Ana sonaba diferente, quebrada, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Carmen respiró hondo, tratando de controlar la emoción que se agolpaba en su pecho. Ana, hija. ¿Estás bien? Preguntó, intentando sonar tranquila, aunque por dentro estaba al borde de las lágrimas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, Ana habló con un tono de arrepentimiento que Carmen nunca había escuchado antes. Mamá, lo siento tanto. He cometido muchos errores. Me siento perdida y no sabía a quién más acudir. Carmen sintió como las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Era la primera vez en años que su hija hablaba desde el corazón. Estoy aquí, Ana. Siempre lo he estado, respondió con suavidad. Ana le explicó que había atravesado una serie de dificultades. Su matrimonio estaba al borde del colapso, y se había dado cuenta de que, a pesar de todo el éxito y las cosas materiales, se sentía vacía. En su momento más bajo, recordó a su madre, esa mujer fuerte que siempre estuvo a su lado, y comprendió cuánto la había lastimado con su indiferencia. ¿Podrías venir a verme?, preguntó Ana, casi suplicando. Carmen no lo dudó ni un segundo. Tomó su maleta, la misma con la que había llegado a la mansión de Ana tiempo atrás, pero esta vez la llenó de esperanza. Se despidió de sus nuevos amigos y partió hacia la ciudad con el corazón más ligero que nunca. Cuando llegó a la casa de Ana, la recibió un abrazo que no esperaba. Ana, con lágrimas en los ojos, la apretó contra su pecho como si nunca quisiera soltarla. Lo siento tanto, mamá. Te necesito en mi vida, dijo entre sollozos. Carmen, conmovida, acarició el cabello de su hija como solía hacerlo cuando era niña. Yo también te necesitaba, Ana. Pero lo importante es que estamos aquí ahora, susurró con una sonrisa tierna. Durante los días siguientes,
madre e hija comenzaron a reconstruir su relación. Fueron muchas las conversaciones sinceras, los paseos por el parque y las noches compartiendo historias del pasado. Ana aprendió a valorar la sencillez de los momentos cotidianos, algo que había olvidado en su carrera por el éxito. El esposo de Ana, que al principio se mostraba distante, también fue ablandándose con el tiempo. Con la presencia de Carmen, la casa se llenó de un calor que hacía años no sentían. Y poco a poco, la familia empezó a sanar. Un día, mientras compartían un desayuno en el jardín, Ana le entregó a Carmen una pequeña llave. Es la llave de una casita que compré en este barrio. Quiero que sea tuya, mamá. Quiero que siempre tengas un lugar cerca de nosotros. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hija con todo el amor que siempre había guardado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. No necesitaba grandes gestos, solo la certeza de que su hija estaba de vuelta en su vida. Los días que siguieron fueron los más felices que Carmen había vivido en años. Participaba activamente en la vida de su hija y su yerno, y la casa nueva se convirtió en su refugio. Había encontrado el amor que siempre había buscado, no solo en su familia, sino en ella misma. Reflexión final. La historia de Carmen nos recuerda que, aunque a veces la vida nos lleve por caminos de dolor y soledad, nunca es tarde para sanar. El perdón y la reconciliación son poderosas herramientas que pueden cambiar nuestro destino, incluso cuando parece que todo está perdido. ¿Qué opinas? ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta al dar una segunda oportunidad a su hija? ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar donde el amor y el perdón jugaron un papel importante? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de emoción y reflexión. Déjanos tus comentarios y comparte esta historia con quienes necesiten una dosis de esperanza.